Dicen que antes de irse de este mundo, las personas finalmente dicen lo que durante años callaron, y según varios testimonios cercanos, eso fue exactamente lo que hizo Willie Colón. En una conversación que pocos esperaban que saliera a la luz, el legendario salsero habría soltado una confesión que dejó a más de uno con la boca abierta. Habló sin filtro sobre varios cantantes del género que nunca soportó. Sí, figuras conocidas, nombres grandes de la música latina, artistas con los que compartió escenario, fama y hasta historia dentro de la salsa. Pero lo más impactante no fue solo que revelara a los 5 cantantes que más detestaba, sino la forma directa en la que explicó por qué nunca pudo llevárselos bien. Y cuando parecía que ya lo había dicho todo, soltó un 6º nombre, uno que absolutamente nadie esperaba escuchar. Quédate hasta el final de este video porque ese último nombre podría sorprenderte más que todos los demás, y cuando lo escuches entenderás por qué esta confesión sigue dando de qué hablar. Si te gusta descubrir las historias ocultas de las leyendas de la música, dale like, suscríbete y acompáñanos hasta el final, porque lo que dijo Willie no fue nada suave. Cuando se habla de las relaciones tensas dentro del mundo de la salsa, uno de los nombres que más suele aparecer en los rumores y comentarios del ambiente es el de Ismael Miranda. Y es que, aunque durante años compartió historia musical con Willie Colón, muchos aseguran que detrás de esa colaboración siempre hubo una relación complicada, llena de choques de personalidad, egos fuertes y diferencias que nunca terminaron de resolverse. En los años 70, Miranda ya era conocido como el niño bonito de la salsa, una de las voces más populares que había salido de la orquesta de Larry Harlow y de las filas de la Fania. Mientras tanto, Willie Colón se estaba consolidando como uno de los cerebros musicales más influyentes del género, productor, trombonista, arreglista y creador de sonido. Esa diferencia de roles ya marcaba una tensión natural. Muchos en el ambiente decían que Colón tenía fama de ser extremadamente exigente y dominante en el estudio, mientras que Miranda era una estrella con un estilo propio que no siempre aceptaba fácilmente que alguien más controlara el rumbo artístico. Aunque terminaron trabajando juntos en proyectos importantes, como el álbum Doble Energía, que buscaba revitalizar la carrera de Miranda en los años 80, varios músicos de la época comentaban que la relación nunca fue tan cercana como parecía en público. De hecho, se decía que Willie veía a Miranda más como un cantante con talento comercial que como un artista con el mismo nivel de ambición musical que él buscaba en sus producciones. Algunos cercanos a la escena salsera incluso llegaron a insinuar que Colón prefería trabajar con cantantes que pudieran adaptarse completamente a su visión musical, como ocurrió después con Rubén Blades, con quien desarrolló proyectos mucho más conceptuales. Las diferencias también tenían que ver con estilos y actitudes. Mientras Miranda representaba una salsa más romántica y melódica que conectaba fácilmente con el público, Willie Colón siempre quiso empujar el género hacia terrenos más agresivos, políticos o experimentales. Ese contraste generó comentarios dentro del ambiente musical de Nueva York. Algunos músicos decían que Willie consideraba que ciertos cantantes se conformaban con sonar bien, mientras que él quería revolucionar la salsa. Con el paso del tiempo, las distancias entre ambos se hicieron más evidentes. Aunque nunca protagonizaron una pelea pública escandalosa como otras rivalidades del género, muchos seguidores de la salsa siempre notaron que Willie rara vez mencionaba a Ismael Miranda como uno de sus colaboradores favoritos, algo curioso considerando que trabajaron juntos y que Colón produjo música para numerosos artistas importantes de la época. Por eso, dentro de los círculos salseros siempre se ha repetido la misma historia, que detrás de los aplausos, los discos y las presentaciones compartidas, la relación entre Colón y Miranda estuvo marcada por una mezcla de respeto profesional, pero también por una rivalidad silenciosa que nunca terminó de desaparecer. Y según quienes conocieron de cerca el carácter directo de Willie Colón, Ismael Miranda habría sido uno de los primeros nombres que mencionaba cuando hablaba de los cantantes con los que más le costó trabajar. Un detalle que, hasta hoy, sigue alimentando el misterio y el morbo alrededor de esa relación dentro de la historia de la salsa. Dentro del mundo de la salsa siempre se habló en voz baja de una relación bastante tensa entre Willie Colón y Tito Puente. Aunque públicamente se respetaban como figuras gigantes de la música latina, muchos dentro del ambiente aseguran que entre ambos existía una rivalidad silenciosa que con el tiempo se volvió evidente. No era simplemente una diferencia musical, era un choque de generaciones, de egos y de visiones completamente opuestas sobre lo que debía ser la música latina. Por un lado estaba Puente, el legendario rey del timbal, un músico formado en la era del mambo y el jazz latino, que defendía una visión muy purista del género. Para él, la música tenía que respetar las raíces del mambo, el cha-cha-cha y el latin jazz. Incluso llegó a burlarse del término salsa, diciendo que era solo una palabra comercial para vender discos, algo que se come pero que no describe realmente una música. Ese comentario molestó profundamente a muchos artistas jóvenes de la nueva ola, especialmente a Colón, quien había sido uno de los arquitectos principales de ese sonido moderno que dominó los años 70. Ahí comenzó el choque.
Willy Colón representaba todo lo que Puente miraba con desconfianza, una generación rebelde que mezclaba trombones agresivos, letras callejeras y un sonido más crudo nacido en los barrios latinos de Nueva York. Mientras Puente venía de orquestas elegantes y una formación musical académica, Colón se presentaba como el muchacho del Bronx que estaba revolucionando la música desde la calle. Para muchos veteranos del género, aquello era casi una provocación. Los rumores dentro del ambiente musical contaban que Puente veía a Colón como un joven demasiado arrogante que quería cambiar reglas que llevaban décadas establecidas. Y Colón, por su parte, nunca fue precisamente diplomático. En más de una ocasión dejó caer comentarios insinuando que algunos maestros del pasado no entendían lo que estaba pasando en la música moderna. Aunque no siempre mencionaba nombres, muchos en la industria sabían perfectamente a quién se refería. La tensión se volvió aún más comentada cuando coincidían en festivales o eventos de la escena latina. Eran dos figuras enormes en el mismo escenario, pero con filosofías totalmente distintas. Para algunos músicos de la época, aquello era casi una batalla simbólica, el viejo imperio del mambo frente al nuevo movimiento de la salsa dura que estaba dominando el mercado. Lo más curioso es que, a pesar de esa rivalidad llena de pullas y comentarios indirectos, la historia también los obligó a cruzarse profesionalmente en ciertos momentos, incluso en grabaciones. Pero quienes estuvieron cerca de esos encuentros aseguran que el respeto nunca borró del todo la tensión. Era una relación marcada por una mezcla incómoda de admiración, competencia y orgullo. Con el paso del tiempo, esa rivalidad terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas dentro del universo salsero, dos titanes del género que, aunque dejaron un legado inmenso, nunca parecieron mirar la música desde el mismo lugar. Y como ocurre con muchas leyendas de la salsa, la verdad completa probablemente solo la conocieron ellos dos. Durante décadas, una de las relaciones más complejas y comentadas dentro del mundo de la salsa fue la que existió entre Willy Colón y Rubén Blades. Lo que comenzó como una de las alianzas más brillantes de la música latina terminó transformándose en una historia llena de tensiones, reproches y silencios incómodos que alimentaron rumores durante años. Para muchos fanáticos, resultaba difícil creer que dos artistas que habían creado discos tan históricos juntos terminaran enfrentados de una forma tan amarga. Cuando ambos se unieron en los años 70 bajo el sello de Fania Records, el resultado fue explosivo. Álbumes como Siembra se convirtieron en auténticos himnos de la salsa y consolidaron a la dupla como una de las más influyentes del género. Pero detrás del éxito monumental, varios músicos y personas cercanas al entorno de la banda han asegurado que la relación entre ellos nunca fue tan armoniosa como parecía desde afuera. Las diferencias comenzaron a notarse cuando el protagonismo de Blades empezó a crecer de forma descomunal. Su estilo como compositor, con letras sociales, políticas y cargadas de crítica, empezó a darle una identidad muy particular dentro de la salsa. Algunos dentro del círculo musical comentaban que Colón sentía que, poco a poco, la narrativa pública estaba colocando a Blades como el gran cerebro creativo del proyecto, relegando su papel como productor, arreglista y arquitecto musical del sonido que había hecho posible todo aquello. Con el paso del tiempo, la tensión se fue acumulando. En el ambiente salsero se decía que ambos tenían personalidades fuertes y egos difíciles de manejar. Blades, con su carácter intelectual y su discurso político, comenzó a distanciarse del estilo más callejero y rebelde que caracterizaba a Colón. Aquello generó choques constantes sobre la dirección artística que debía tomar la música. Algunos músicos que estuvieron cerca de esas sesiones recuerdan discusiones intensas sobre arreglos, letras y hasta sobre quién debía tener más control creativo. Pero el punto de quiebre llegó cuando comenzaron los desacuerdos legales y financieros relacionados con regalías y créditos de composición. Blades llegó a insinuar públicamente que no estaba recibiendo lo que le correspondía por el enorme éxito de algunos discos. Aquellas declaraciones cayeron como una bomba en el entorno musical, porque muchos interpretaron que estaba señalando directamente a Colón y al sistema de la disquera. Desde entonces, la relación se volvió fría y llena de reproches indirectos. Durante años se lanzaron comentarios cruzados en entrevistas, cada uno defendiendo su versión de lo ocurrido. Algunos aseguraban que Colón sentía que Blades había sido desleal después de todo lo que habían construido juntos. Otros afirmaban que Blades consideraba que su trabajo como compositor nunca fue valorado en la medida correcta. Lo que hace esta historia aún más fascinante es que, a pesar de toda esa rivalidad y resentimiento acumulado, el legado musical que crearon juntos sigue siendo considerado uno de los más importantes en la historia de la salsa. Muchos fanáticos todavía se preguntan cómo dos artistas capaces de crear obras tan poderosas terminaron atrapados en una relación tan cargada de tensiones. Al final, lo que quedó fue una mezcla incómoda de admiración, competencia y heridas que nunca terminaron de cerrarse. Y dentro del universo salsero,
Pocos conflictos han generado tanto morbo y tanta conversación como el distanciamiento entre estos dos gigantes de la música latina. Otra relación complicada fue entre Willie Colón y la legendaria Celia Cruz. Aunque públicamente siempre existió respeto hacia la llamada reina de la salsa, en el ambiente musical se hablaba de desacuerdos profundos que nunca terminaron de resolverse del todo. Para entender la tensión hay que remontarse al momento en que Celia se integró al movimiento de la salsa en Nueva York después de su etapa histórica con Tito Puente, la Sonora Matancera y su llegada al imperio musical de Fania Records. En ese momento, Willie Colón ya era una de las figuras más influyentes del nuevo sonido salsero que estaba dominando las calles latinas de Nueva York. Su estilo era duro, urbano, cargado de trombones agresivos y letras callejeras. Celia, en cambio, representaba una tradición mucho más antigua, con una formación profundamente ligada al son cubano clásico. Muchos músicos de la época cuentan que Colón siempre fue muy crítico con ciertas figuras tradicionales del género que, según él, llegaron a la salsa cuando el movimiento ya estaba explotando comercialmente. En ese contexto, algunos interpretaron sus comentarios como indirectas hacia artistas veteranos que, a su juicio, se beneficiaban del fenómeno sin haber estado en la construcción inicial del movimiento. Y aunque nunca siempre mencionaba nombres directamente, dentro del ambiente salsero varios señalaron que Celia estaba entre esas figuras que generaban fricciones. También se comentaba que existían diferencias de carácter muy marcadas. Celia era conocida por su disciplina extrema, su respeto absoluto por el escenario y su manera elegante de manejar la industria. Colón, por otro lado, tenía fama de ser rebelde, provocador y de decir lo que pensaba sin filtros. Esa mezcla de personalidades hacía que sus visiones sobre la música, el negocio y el liderazgo artístico chocaran con facilidad. A eso se sumaba otro factor que alimentaba el morbo, la enorme influencia que Celia comenzó a tener dentro de la salsa internacional. Su presencia en conciertos masivos, giras y grabaciones con las estrellas de la Fania la convirtió rápidamente en una de las caras más visibles del movimiento. Algunos dentro del círculo salsero comentaban que a Colón no le agradaba que la narrativa pública presentara a ciertas figuras como símbolos absolutos de la salsa cuando, según su visión, el movimiento había sido construido por músicos de barrio que habían luchado desde el inicio. Con el paso de los años, las diferencias quedaron flotando como rumores persistentes dentro de la industria. Nunca hubo un enfrentamiento escandaloso frente a cámaras, pero sí comentarios indirectos, silencios incómodos y una distancia evidente en ciertos momentos. Para muchos historiadores de la música latina, esa relación representaba algo más profundo, el choque entre dos épocas distintas de la música caribeña. Por un lado, Celia Cruz simbolizaba la tradición inmortal del son y la música cubana que conquistó al mundo. Por el otro, Willie Colón representaba la revolución salsera nacida en los barrios latinos de Nueva York. Dos fuerzas gigantescas que, aunque formaban parte del mismo universo musical, veían el camino de la salsa desde perspectivas muy diferentes. También se habló de una relación particularmente incómoda entre Willie Colón y el carismático sonero venezolano Oscar de León. Aunque ambos eran figuras gigantes dentro del género, sus caminos nunca estuvieron marcados por la cercanía. Por el contrario, varias historias del mundo musical describen una relación cargada de desconfianza, competencia y comentarios indirectos que alimentaron el morbo durante décadas. La tensión comenzó a hacerse visible cuando Oscar de León empezó a convertirse en una sensación internacional durante los años 70 y 80. Mientras Colón era considerado uno de los arquitectos principales de la salsa neoyorquina junto al movimiento impulsado por Fania Records, de León surgía desde Venezuela con un estilo completamente diferente, una mezcla poderosa de son cubano, guaguancó y una energía escénica que lo hacía prácticamente imparable sobre el escenario. Muchos músicos de la época comentaban que Colón veía con cierta molestia el hecho de que algunos medios comenzaran a presentar a Oscar como uno de los nuevos reyes de la salsa, una etiqueta que inevitablemente generaba comparaciones con las grandes figuras que habían construido el movimiento en Nueva York. Para Colón, que había sido pieza clave en la evolución del sonido salsero desde finales de los años 60, ese tipo de narrativa mediática parecía ignorar el trabajo de toda una generación que había levantado el género desde los barrios latinos. Pero el verdadero choque iba más allá de la fama. Sus estilos representaban filosofías musicales muy distintas. Colón siempre defendió una salsa con fuerte contenido social, con letras que retrataban la vida urbana, la política y las tensiones de la comunidad latina. De León, en cambio, se convirtió en el rey del espectáculo y la fiesta, con una propuesta más enfocada en la energía del sonero improvisador, el baile y el contacto directo con el público. Esa diferencia alimentó comentarios dentro del ambiente musical sobre cuál de los dos representaba la verdadera esencia de la salsa. Además, varios promotores y productores de conciertos recordaban que en algunos eventos internacionales existía una especie de competencia silenciosa entre ambos.
Cada uno tenía un público gigantesco y una presencia escénica muy fuerte, lo que inevitablemente generaba comparaciones entre fanáticos y organizadores. Esa rivalidad, según algunos testimonios del medio, no siempre fue bien recibida por Colón, quien nunca ocultó que tenía opiniones muy firmes sobre hacia dónde debía dirigirse el género. También se comentaba que Colón era particularmente crítico con ciertos artistas que, desde su punto de vista, se beneficiaban del boom comercial de la salsa sin haber formado parte del movimiento original que se gestó en Nueva York. Dentro de ese debate, el nombre de Oscar de León aparecía con frecuencia en conversaciones del ambiente musical, alimentando la percepción de que entre ambos existía una rivalidad profunda. Ahora sí, llegamos a un nombre que nadie esperaba, el sexto cantante que más polémica generó en la vida de Willie Colón y con quien tuvo una relación intensamente complicada, nadie menos que Héctor Lavoe. Sí, hablamos de su compañero más cercano, su socio en grandes éxitos, pero también del cantante con el que las tensiones, los roces y las controversias se hicieron más evidentes detrás de los escenarios. Lo que muchos no saben es que la relación Colón-Lavoe fue una montaña rusa. Por un lado, crearon juntos himnos inolvidables de la salsa como El Malo, Calle Luna, Calle Sol y Cheche Colé, que definieron una era. Pero por otro, los desacuerdos, los conflictos de personalidad y las diferencias creativas fueron constantes. Willie era el cerebro estratégico, el arquitecto del sonido, mientras Héctor, con su talento inigualable y carisma desbordante, tenía una manera de trabajar más impulsiva y libre, lo que en más de una ocasión llevó a enfrentamientos sobre arreglos, presentaciones y decisiones de la banda. Las polémicas también pasaban fuera de la música. Se sabe que Héctor tuvo problemas personales graves, como el consumo de drogas y alcohol, que afectaron sus presentaciones y generaron tensiones con Colón, quien sentía que estaba cargando con la responsabilidad de mantener a flote la orquesta. Por otro lado, Héctor a veces se sentía controlado o limitado por Willie, lo que alimentaba la frustración y el resentimiento. Los rumores dentro del mundo salsero apuntaban a discusiones acaloradas en estudios de grabación, peleas sobre quién debía brillar en el escenario y diferencias sobre el rumbo creativo de los álbumes. Otra polémica histórica fue la famosa tensión con las disqueras. Héctor y Willie tuvieron más de un choque sobre contratos, créditos y ganancias, lo que generó chismes y debates dentro del círculo musical. Algunos decían que Héctor sentía que no se le reconocía lo suficiente, mientras que otros aseguraban que Colón tenía que mantener el control del proyecto para que sobreviviera comercialmente. A pesar de todos los problemas, lo cierto es que esta relación conflictiva también produjo magia. La combinación del talento de Héctor Lavoe con la visión musical de Willie Colón creó una química que marcó para siempre la historia de la salsa. Y eso es lo más fascinante. A veces, las relaciones más turbulentas generan los legados más inolvidables. Así que si te interesa conocer las historias más polémicas y desconocidas detrás de los gigantes de la salsa, dale like y suscríbete. Porque la verdad detrás de las leyendas no siempre es bonita, pero sí es fascinante, intensa y completamente humana.